Bueno, vamos directo al grano. Esta guía es literalmente el resumen completo que necesitan para estudiar y entender súper fácil lo que pasó en Argentina entre 1999 y 2005. Olvídense de memorizar fechas aburridas. Acá vamos a ver exactamente qué pasó, cómo pasó y todo lo que hay que saber si les preguntan en el examen sobre esta transformación política y social que fue tan profunda. Para organizarnos, nuestra hoja de ruta para hoy tiene 6 paradas. 1. El gobierno de la Alianza. 2. El estallido de 2001. 3. La transición de Duhalde. 4. Los movimientos sociales. 5. La recuperación económica. Y 6. El ascenso del kirchnerismo. Así que arrancamos con el punto 1, el gobierno de la Alianza. A ver, Fernando de la Rúa asumió en 1999 con un apoyo masivo. La gente quería trabajo, justicia, educación, pero la realidad es que heredó una economía súper frágil, que ya venía en recesión desde el 98 y con un déficit fiscal enorme. Básicamente sus manos estaban bastante atadas. Y si les preguntan en el examen cuál fue el problema principal que profundizó esta recesión, la respuesta es la convertibilidad. Era como una trampa económica. Por un lado, atar el peso al dólar le daba muchísima seguridad a los inversores extranjeros, pero internamente era un desastre. Un peso tan caro destruía la industria nacional, y para mantener esta ilusión colectiva y cumplir con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno aplicó unos ajustes fiscales tremendos que terminaron ahorcando a la economía local y recortando sueldos y jubilaciones. Todo este malestar nos lleva a un concepto clave para entender el inminente colapso político, el famoso voto bronca. Imagínense, en las elecciones legislativas de octubre de 2001, el 22% de la gente votó en blanco o anuló su voto. Fue una forma clarísima de decirle a la clase política, ustedes son los culpables de este estancamiento y solo piensan en sus privilegios. De un día para el otro, el gobierno se había quedado sin apoyo en la calle. Y eso nos mete de lleno en el punto 2, el estallido de 2001, el momento crítico donde la tensión salta por los aires. Ojo acá, porque este es el detonante absoluto que sí o sí tienen que saber, el corralito. A fines de 2001, con el fantasma de que el país dejara de pagar sus deudas, o sea, el default, la gente entró en pánico y corrió a sacar su plata de los bancos. Para frenar esto, el ministro Domingo Cavallo sacó esta medida extrema el 1 de diciembre, limitando muchísimo el efectivo que se podía retirar. Esto, literalmente, rompió el contrato social básico entre el Estado y los ciudadanos. Fue la gota que colmó el vaso. Miren cómo se dio esta locura vertiginosa de diciembre en esta línea de tiempo. Arrancamos el 1 con las restricciones bancarias. El 13, un paro general masivo. Para el 18 y 19 ya teníamos saqueos y aparece un nuevo actor social histórico, los vecinos en las calles haciendo cacerolazos. Todo esto desemboca el 20 de diciembre con la renuncia del presidente de la Rúa, abandonando la Casa Rosada en helicóptero. Una imagen que marcó una época. Pero detrás de todo ese caos institucional hay un número tristísimo que es fundamental recordar. 39. 39 personas murieron en todo el país durante la feroz represión policial de esas jornadas. Es una métrica muy cruda de la magnitud real que tuvo esta explosión social. Así cerramos el año, con las calles en llamas y una pregunta institucional enorme para arrancar el 2002. ¿Cómo diablos se sobrevive en un país cuando los contratos están cuestionados, los bancos están sitiados por la gente y no hay presidente? Y ahí entra nuestro punto 3. La transición de Duhalde, una etapa sumamente delicada, donde el Congreso tuvo que tomar las riendas en medio de una crisis sin precedentes. Esto parece de película y es clave para cualquier evaluación. Los famosos 5 presidentes en apenas 10 días. Ramón Puerta asume temporalmente y le cede lugar a Adolfo Rodríguez A., quien toma una decisión histórica: declarar el cese de pagos de la deuda externa frente a un Congreso que increíblemente lo aplaudía. Enseguida se queda sin apoyo político, renuncia, asume Eduardo Camaño de forma interina y finalmente eligen a Eduardo Duhalde para completar el mandato original de la Rúa, un verdadero torbellino. Claro, Duhalde y el Congreso terminan formalmente con la convertibilidad y el peso sufre una devaluación masiva.
El costo social de esto fue tremendo. Y prepárense para escuchar esto. La mitad del país, un 50% de la población, cayó bajo la línea de pobreza durante el año 2002. Una auténtica tragedia económica. Pasamos al punto 4, los movimientos sociales. Porque con semejante nivel de miseria y ese vacío de poder, hay que desviar la mirada hacia la calle para entender cómo es que el país no se desintegró por completo. Al estudiar esta etapa, anoten bien este contraste, porque no todos los piqueteros eran iguales. Por un lado, grupos como la Federación de Tierra y Vivienda o la corriente clasista y combativa privilegiaban sentarse a negociar con el Estado. Buscaban subsidios y planes sociales para garantizar que sus bases pudieran simplemente sobrevivir. Pero por otro lado, estaban las organizaciones impulsadas por la izquierda, como el Polo Obrero, que veían en esta crisis una situación prerrevolucionaria y apuntaban hacia una rebelión total. Entender esta dinámica explica cómo el Estado logró calmar las aguas negociando de a poco. Pero a ver, los planes sociales no te arreglan la economía a largo plazo. Entonces, la gran interrogante macroeconómica, la pregunta del millón es, ¿cómo logró Argentina salir del fondo del pozo financiero y reconstruirse? Llegamos al punto 5, la recuperación económica. Y acá cobra un protagonismo esencial la figura de Roberto Lavagna, quien asume como ministro de Economía durante el gobierno de Duhalde para implementar una gestión puramente técnica. Estos son los 4 pasos macroeconómicos exactos que salvaron las finanzas del país. Primero, salir de la convertibilidad. Aunque fue catastrófico, terminó licuando las deudas y bajando los costos laborales. Segundo y tercero, de manera casi milagrosa, el mundo empezó a demandar muchísima soja y los precios explotaron. El Estado aprovechó para ponerle retenciones a esas exportaciones. Y cuarto, gracias a esos ingresos masivos, el país logró los famosos superávits gemelos. O sea, entraba más plata de la que salía, tanto en las arcas del Estado como en el comercio internacional. Y así llegamos al último punto, el 6, el ascenso del kirchnerismo. Con la economía empezando a estabilizarse un poco, había que rearmar el tablero político a través de las elecciones presidenciales de 2003, que, se imaginarán, fueron sumamente atípicas. Miren esta fragmentación brutal en los resultados electorales. Es la prueba clara del fin del bipartidismo tradicional. La Unión Cívica Radical prácticamente desapareció y el Partido Justicialista se presentó dividido en 3 candidatos distintos. Carlos Menem quedó primero con 24%, seguido de cerca por Néstor Kirchner con un 22%. Pero sorpresivamente, Menem se bajó de la segunda vuelta, así que Kirchner terminó asumiendo la presidencia, pero con un apoyo de los votos bajísimo. Arrancó con una legitimidad electoral súper débil. Y justamente por esa debilidad y para no depender de otros, Kirchner implementó una estrategia brillante llamada transversalidad. Consistió básicamente en salir del partido tradicional y empezar a sumar a organizaciones de derechos humanos, sectores progresistas y varios movimientos piqueteros. Usó los recursos del Estado para armar una base de poder completamente nueva. Para terminar de consolidar este periodo en sus apuntes, destaquen estas acciones clave de Kirchner entre 2003 y 2005. Renovó la Corte Suprema para ganar prestigio institucional. Anuló las famosas leyes de amnistía, forjando una alianza clave con organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo. Logró reestructurar el 76% de la deuda externa que estaba en default. Y, fundamental para el poder político, centralizó muchísimo el control de los recursos, haciendo que las provincias y municipios dependieran directamente de la presidencia. Para 2005, la etapa de transición de la crisis ya se consideraba formalmente terminada. Pero nos deja esta provocativa reflexión final. Un movimiento social masivo que exigía en las calles que todos los políticos se fueran, culminó en un modelo donde el Estado Nacional concentró muchísimo más poder. Entonces, ¿fue esto verdaderamente una refundación total del país o simplemente una restauración del viejo poder político? Les dejo la pregunta votando para que sigan investigando y muchísimos éxitos con ese examen.